Pues nada, lo dicho, buen día, gracias por su presencia. Les convocamos para dos objetivos: hacer un balance de los primeros 100 días del gobierno de las dos derechas y, por otra parte, nuestro portavoz Luis Campos apuntar lo que va a ser este próximo pleno y alguna iniciativa que vamos a plantear cara al próximo futuro. No voy a entrar en la gestión ordinaria del gobierno porque el tiempo transcurrido es muy poco. Es difícil evaluar a un gobierno en sus primeros 100 días. Incluso pudiera ser injusto hacer un balance de gestión en tan corto espacio de tiempo. Me referiré, por lo tanto, esencialmente a las decisiones políticas que tienen poco que ver con la gestión y tienen mucho que ver con la ideología, con los valores y principios del gobierno de turno. Yo diría que hay 4 decisiones que les retratan. Han utilizado la vía del decreto ley en 2 ocasiones. En una, para bajar los impuestos a los muy ricos, para que no paguen el impuesto de donaciones y sucesiones los que heredan individualmente más de 1,2 millones de euros. Esto lo hicieron de forma rápida y luego veremos que lo que afecta a la ciudadanía, si te vi, no me acuerdo. Decreto ley, por lo tanto, para bajar, fíjense ustedes la urgencia que tenía este asunto, un decreto ley para que no paguen el impuesto de donaciones y sucesiones el 0,3% de la población de Canarias, no más de 6.000 personas, los que ostentan más del 50% del PIB. A esto se les elimina un impuesto que les favorece de forma clara. El otro decreto ley es para controlar desde el gobierno la radiotelevisión pública canaria. La historia de la radiotelevisión pública la conocemos. Siempre se ha buscado el entendimiento y el consenso. Siempre mayorías cualificadas. Ahora no. Ahora decide el gobierno y decide por mayoría simple, sin hacer ningún intento de entendimiento con los partidos de la oposición. Decreto ley para controlar la radiotelevisión pública desde el gobierno, sin buscar el entendimiento, sin recurrir a las mayorías reforzadas y cualificadas, que es tradición e historia. La tercera decisión, absolutamente incoherente con sus planteamientos, ha sido aumentar el tamaño del gobierno. Lo que ellos llamaban despilfarro, chiringuito, nada más y nada menos que en 48 altos cargos y asesores, con un coste medio de 85.000 euros, 4 millones al año, 16 millones más en la legislatura, un dimensionamiento que supera el 23% de las estructuras del gobierno, entrando en incoherencia absoluta con los discursos promovidos por el Partido Popular y Coalición Canaria en relación a este tema en la pasada legislatura. Y les tengo que decir que el gobierno progresista de la pasada legislatura no aumentó el gasto en altos cargos y asesores que no fuera el incremento salarial que cada año obligaba la ley de presupuestos del Estado. A pesar de que en la anterior legislatura no se incrementó el gasto, exceptuando la actualización salarial, criticaban el tamaño del gobierno y el despilfarro, y nada más y nada menos lo aumentan en 48 altos cargos y asesores, más de 4 millones al año, absolutamente innecesario, puro favorecer los intereses de los partidos que gobiernan en Canarias. Decreto ley para favorecer a los ricos, decreto ley para controlar los medios públicos de comunicación, que son un servicio público esencial, decisión del gobierno en su estructura, aumentar los altos cargos. Y la tercera cuestión que les retrata al gobierno de la derecha y que le podemos calificar como el gobierno del engaño y de la incoherencia, la rebaja del IGIC del 7 al 5%. Se lo dijimos a lo largo del final de la última legislatura, se discutió en la campaña electoral que no era posible bajar el IGIC sin comprometer los servicios básicos, la estabilidad financiera de ayuntamientos y cabildos. Y les dijimos que estaban programando un engaño masivo, un engaño premeditado. Y se ha confirmado. Se ha confirmado que, bueno,
no solamente dijeron esto en la campaña electoral, sino que firmaron, lo dijeron en el debate de investidura y lo dijeron en el acuerdo de gobierno. Es decir, que no pueden alegar ignorancia sobre las dificultades que esta decisión tiene siempre, pero especialmente en el contexto de Canarias, donde los recursos son limitados y las necesidades siempre mayores. De manera que de forma programada, premeditada e intencionada, dijeron a los electores algo que no iban a cumplir. Algunos dijimos que no lo cumplirían, habían otros que decían que sí, que eran tan irresponsables que producirían la rebaja. No lo han hecho. Pero no solamente no han rebajado el IGIC del 7 al 5, sino que las modificaciones puntuales que han hecho aumentan la presión fiscal del IGIC. No solo no bajan del 7 al 5, sino que la resultante es más presión fiscal porque los tipos y productos que tocan van a tener un balance neto positivo. Y en el resto de las figuras fiscales, en relación al IRPF, lo que hacen es prorrogar las medidas del gobierno anterior que ellos mismos criticaron. Prorrogan todas las medidas del IRPF que el gobierno anterior, es decir, el departamento que yo dirigía, planteó al Parlamento de Canarias. Y lo que sí hacen, que ya lo hemos dicho, lo de los impuestos de donaciones y sucesiones a los ricos. Se está presentando en fase, y es razonable que así sea, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Los datos que tenemos son un presupuesto muy expansivo. Criticaban los presupuestos expansivos de la etapa anterior. Un presupuesto muy imprudente. Y aunque todavía nos faltan datos hasta que veamos el texto definitivo, un presupuesto insostenible en el tiempo. El año 25 y el año 26 habrá dificultades si se confirman los datos provisionales que ahora tenemos, pero esto lo dejaremos para una siguiente reunión cuando tengamos el texto de la ley. Un presupuesto que aumenta el gasto público en 1.121 millones de euros. 1.121 millones de euros. Esencialmente porque el IGIC, escuchen bien, aumenta la recaudación en previsión inicial un 16,7%. El IGIC que ellos iban a rebajar va a aumentar la recaudación según la previsión del gobierno un 16,7%. La economía, para que se haga una idea, el presupuesto plantea que el año 24 la economía canaria va a crecer un 2%. Bueno, la recaudación del IGIC, sin la rebaja y con las subidas, va a ser de un 16,7%, 8 veces más que el crecimiento de la economía. Cabría aquí decir lo que ellos planteaban en la legislatura anterior. Primero, decía Clavijo, un gobierno que se enriquece recaudando más mientras las familias canarias se empobrecen. Pues que se aplique el cuento. Decía Clavijo, recaudan más que nunca en el peor momento de la familia. Que se aplique en el cuento. Nunca se va a recaudar más por IGIC que en el año 24. Coalición Canaria exige al gobierno que parte de la recaudación fiscal vuelva a la familia. Ni una sola medida. Las del IRPF, que ya les añado que estaban y que las prorrogan, lo dice la presentación pública, de manera que el gobierno aquí consolida el engaño programado para conseguir votos en mayo y ahora hacen justo lo contrario de lo que habían dicho. No solo no rebajan el IGIC como habían prometido, y nosotros no compartimos esta decisión, pero ellos plantearon esto como gran tarea del proceso de gobierno, dijeron en los primeros 100 días rebajaremos el IGIC del 7 al 5%, lo dijeron. Y no pueden alegar lo de la incertidumbre, porque mucha incertidumbre no debe haber, porque el presupuesto aumenta en 1.121 millones de euros, más que nunca. Si hubiera incertidumbre, se sería prudente y las cantidades a disposición serían menores. Pero es que nunca ha habido un presupuesto tan expansivo y, por lo tanto, tan imprudente. Esperaremos a ver el texto definitivo, pero todo apunta que será insostenible en el tiempo este nivel de consolidación de gasto corriente.
porque una parte de los ingresos seguro que han previsto tienen que ver con la financiación autonómica, que en la liquidación del año 21 y 22 es muy alta, pero luego decaerá para el año 25 y el año 26, de manera que esperaremos a tener el texto de la ley, pero sí que les tengo que decir que estamos ante un presupuesto expansivo, imprudente, que incumple el compromiso de bajar el 7 al 5, que aumenta la presión fiscal del IGIC, que solo le baja la presión fiscal a los muy ricos, a las grandes herencias, a los que heredan más de 1,2 millones de euros por persona. Aquí no hay nadie. Es que para encontrarlo hay que irse al 0,3% de la población canaria, que son la gente muy rica. Han decidido engañar de forma programada, pero a mí hay gente que está sorprendida, yo no estoy sorprendido porque este es el ADN de las derechas, la incoherencia y el engaño, los dos decretos leyes, el aumento del tamaño del gobierno y el incumplimiento del IGIC les retrata, pero ellos son así y la ciudadanía tiene que tomar nota del engaño programado, de la incoherencia total. Muchas de las cuestiones que ha planteado Román, refiriéndose a estos primeros 100 días de gobierno, obviamente van a marcar algunas de las iniciativas que presentamos en este próximo pleno que comienza mañana. 5 en concreto, 3 de fiscalización al gobierno y 2 propositivas por nuestra parte. La de fiscalización del gobierno se podrían resumir en 3 cuestiones que luego ampliaré un poco más. Estamos ante el gobierno del engaño, el gobierno del fraude, y se acaba de constatar precisamente esta última semana. Un gobierno que además sufre antes de los 100 primeros días su primera crisis de gobierno. Y un gobierno, a lo que ya sí que estamos acostumbrados en estos primeros 100 días, que manifiesta un desconocimiento absoluto de lo que tiene entre manos. Primera iniciativa. Pregunta al presidente del Gobierno sobre los elementos esenciales de este presupuesto 2024. Obviamente, el marco presupuestario, la cuantía sobre la que ha hablado Román, es un elemento esencial, pero eso está sustentado sobre una idea fundamental, y es el fraude electoral masivo que se practicó Coalición Canaria y el Partido Popular a la ciudadanía para estar donde están hoy. No estamos hablando de cualquier medida, estamos hablando de la madre de todas las medidas. Estamos hablando de la medida, la rebaja electoral del 7 al 5%, lo que determina que haya gente que decida votar a un partido y no a otro. Nosotros podíamos haber hecho exactamente lo mismo, pero no lo hacemos, porque nuestros discursos no cambian cuando estamos en el gobierno ni cuando estamos en la oposición, porque éramos conscientes de que no se podía hacer, y si se hacía era solo a costa de los servicios públicos esenciales porque se recortaba. No han pasado 100 días y la constatación de lo que denunciábamos se convierte en una realidad. Engañaron a la gente, es un gobierno del fraude, y ese fraude electoral se manifiesta en esa no rebaja del 7 al 5% del IGIC. He escuchado en estos días a algunas personas que decían que era para que estemos contentos. Obviamente, entre que engañen a la gente y machaquen a la gente reduciendo servicios públicos, preferimos que engañen a la gente, porque además les retrata a ellos. Solo lo que pedimos y obviamente denunciamos es que en política hay que ser coherentes. Nosotros lo somos y por eso no prometemos rebajas fiscales. Ellos lo hicieron y en 100 días las han incumplido. La segunda es al consejero de Educación, precisamente para que nos hable de esa primera crisis de gobierno. Ni 100 días han tenido que pasar, ni 100 días. Y ya hemos visto como el director general de Infraestructura Educativa ha presentado su dimisión, probablemente una de las 3-4 direcciones generales más potentes, con más alcance, que manejan más recursos y en una de las áreas más sensible, si no la más estratégica de cualquier gobierno, que es la Dirección General de Infraestructura en el ámbito de educación, con un elemento, además, que le aporta un valor cualitativo. Está nombrado, esta persona que ha dimitido estaba nombrada por una de las patas esenciales de este gobierno, Agrupación Socialista Gomera. Y si esto se ha producido, no es casual. Esto es un toque de atención donde ya empiezan a aparecer de manera clara lo que conocíamos desde la trastienda, pero empiezan a manifestarse pues las desavenencias en este no tan sólido pacto de gobierno. Y en tercer lugar vamos a preguntar una solicitud de comparecencia a la consejera de Hacienda para que nos hable sobre las medidas para facilitar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y perseguir el fraude fiscal.
Y decía cuando empezaba que este es un gobierno que ha demostrado ya en numerosas ocasiones que no sabe lo que tiene entre manos. Y eso es preocupante. El desconocimiento, la incapacidad, la ineptitud son elementos muy preocupantes en 100 días. Digo esto porque la consejera, y por eso esta comparecencia, hace apenas 15 días, ante distintas preguntas relacionadas con este tema, la persecución del fraude fiscal, hablaba de que iba a encargar un estudio, sin conocer que hace apenas unos meses el gobierno anterior presentaba el estudio encargado a la Universidad de La Laguna precisamente sobre el fraude fiscal en Canarias y cómo combatirlo. De hecho, lo presentó al Parlamento, cierto es que ya cuando estábamos en funciones y por tanto fue remitido a los grupos parlamentarios y devuelto al Gobierno porque en aquel momento pues ya no se podía tramitar. Por tanto, nos preocupa muchísimo que ni siquiera tengan claro con qué elementos cuentan para un elemento tan esencial como es combatir el fraude fiscal y anuncien un estudio que tienen en su poder y que consta en la documentación que les presentábamos en el intercambio de poderes. Y luego dos iniciativas más de Nueva Canarias de carácter propositivo. Una proposición no de ley en la que solicitamos una ayuda extraordinaria y urgente al sector de ganaderos de más de 8,5 millones de euros. Dos cuestiones. La primera, pedimos esto porque nuestra sensibilidad con todos los sectores productivos quedó de manifiesto en la legislatura pasada, inyectando recursos como nunca antes y además en el momento en que más se necesitaba, pero de manera especial al sector ganadero. Esta medida podemos plantearla porque fue la que hicimos nosotros el año pasado y en el primer trimestre de este ejercicio. Y en coherencia es lo que planteábamos y exigíamos al Gobierno. Segunda cuestión, positiva. El Gobierno anunció el pasado viernes no 8,5 millones o más, que es lo que pedíamos, pero sí 8 millones, y nos parece bien. El consejero Narváez anunciaba esa medida extraordinaria y urgente. Pero queremos mantener nuestra proposición no de ley, porque es una demostración que desde la oposición, cuando evidenciamos, cuando criticamos, cuando ponemos, como decía antes, a la opinión pública la verdadera cara de este Gobierno, también reconocemos cuando se hace algo bien, aunque sea a petición nuestra. Y digo que ha habido también poca elegancia, porque el 19 de septiembre en la comisión del sector primario le preguntaba al consejero sobre esta iniciativa, la necesidad de esta iniciativa y que vamos a presentar una proposición no de ley en este sentido. Presentábamos la proposición no de ley hace aproximadamente unos 15 días, presentábamos ante los medios esa proposición no de ley la semana pasada y curiosamente el viernes, 3 días antes del pleno donde se va a debatir, anuncia esta medida. Hubiera sido un poquito más elegante esperar al próximo martes y en ese instante decir que aceptaban y que ponían los 8 millones. Pero nos alegramos. Si podemos anticipar en 3 días al sector ganadero un dinero absolutamente necesario e imprescindible, pues bienvenido sea. Por tanto, desde Nueva Canarias, una vez más hemos sido decisivos, clave para una ayuda a un sector fundamental. Y la última iniciativa es una moción que presentamos consecuencia de la interpelación que hacíamos hace 2 plenos al consejero de Educación ante quizás el mayor fiasco en gestión. Decíamos que no hemos hecho una valoración en materia de gestión porque siempre intentamos ser respetuosos, salvo que sea evidente el fracaso de la misma. Recuerden el problema de la no incorporación de mucho alumnado en la etapa educativa de 0 a 3 años que se matriculaba por primera vez en ese plan que se impulsaba en la legislatura anterior, y cierto es que había problemas en una parte de las obras que impedían que de manera inicial se pudieran poner en marcha todas esas plazas. Pero lo que era una parte del problema, el actual consejero lo convirtió en el problema, en el conjunto del problema, y la primera solución era derivar al ámbito privado, a las escuelas infantiles del sector privado, a la totalidad de estas personas. Denunciamos este hecho, dijimos que además se había hecho de espalda a las familias, a los centros educativos, a los ayuntamientos, en definitiva, al conjunto de la comunidad educativa y quienes tenían también escuelas públicas infantiles en esa etapa. Y ha sido un fracaso manifiesto. Apenas un par de centenares de las más de 1.200 personas, niños y niñas en esa etapa educativa que estaban matriculados, se van a matricular en primera instancia por lo nefasto de ese programa que anunciaban como una medida ejemplar. Y bueno, pues como medida propositiva, una vez que hemos tenido ese resultado, presentamos una moción para seguir impulsando en positivo, poniendo en marcha, siguiendo la hoja de ruta del plan
estratégico de 0 a 3 años aprobado en la pasada legislatura y sobre todo proponiendo medidas para que este gobierno sea capaz de impulsarla. Y una última cuestión. Fuera de este pleno, lo haremos probablemente a lo largo de esta semana que viene, de manera conjunta, Partido Socialista y Nueva Canarias vamos a presentar una iniciativa para poner en marcha una comisión de estudio relacionada con el régimen económico y fiscal de nuestra tierra. Como saben, y hemos sido siempre partidarios en este sentido, es una de las principales medidas de autogobierno que además reconocen nuestra singularidad, nuestras diferencias con el resto del Estado español y de la Unión Europea, fundamentalmente por nuestra lejanía, pero también por nuestro acervo histórico, pero que es fundamental e imprescindible que para que realmente sea una medida potente, que siga teniendo vigencia y que siga cumpliendo estos parámetros que decía antes, pues debe de revisarse cada 8 o 10 años. Por tanto, toca. Es el momento, además, un momento de coyuntura difícil para las familias y, por tanto, de necesidad de revisar algunos de los puntos, de poner en marcha una comisión de estudio en el ámbito de nuestra, quizás, principal herramienta de autogestión, junto con nuestro Estatuto de Autonomía, como es nuestro REF. Por tanto, esperemos que tenga el consenso, como así pasó en la pasada legislatura, cada vez que se proponían comisiones de estudio en materia migratoria, en materia de reto demográfico, en muchos aspectos, esperemos que tenga el consenso de toda la Cámara. Creo que sería una incongruencia que así no fuera. De hecho, este Gobierno ha expresado su preocupación y su sensibilidad con este hecho, poniendo en marcha precisamente un comisionado relacionado con el REF. Eso es el Gobierno y otra cosa es el Parlamento, y también dentro, en el seno de la Cámara Legislativa, pues debemos de tener un espacio de reflexión muy intenso sobre el actual REF y sobre todo las posibles adecuaciones para los próximos años. Muy bien. Muy bien. Bueno, decirle que si había alguna oportunidad para rebajar, aunque fuera parcialmente el IGIC, era este ejercicio presupuestario. Si tenían alguna posibilidad de rebaja, aunque fuera parcial del IGIC, sería el inicio de la legislatura en este ejercicio presupuestario. Difícilmente, con la que viene, donde el enfriamiento de la economía internacional y española va a ser relevante, las previsiones lo dicen, pues va a haber recursos para sostener el nivel de gasto que programan. Por lo tanto, pronostico, como pronostiqué que engañarían a la gente en la campaña electoral, en el debate de investidura y después, sabía que no podían cumplir con ese compromiso porque comprometía ayuntamientos, cabildos y gobiernos, pronostico que será muy difícil rebajar el IGI, por supuesto del 7 al 5 en ningún caso, incluso parcialmente, porque de haberlo intentado, este era el mejor momento presupuestario en relación a los ingresos y en relación al ciclo económico, ¿no? Por precisarles esa idea. Sí. 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 Bueno, según el documento, nosotros cada papel que cogemos, no tenemos alguna información oficiosa, ¿no? Pero la información oficial es que esos 1.120 millones van a ir destinados a cubrir el gasto real de los servicios públicos. Ojo, que también criticaron el gasto sanitario porque decían que era ineficiente. Eso de presupuestar gasto real, yo no sé si es un concepto complejo, si lo que se gastaron lo vamos a financiar, esté bien o mal, es una técnica presupuestaria muy novedosa, muy singular, ¿no? Presupuestar lo que se gasta, oiga, pues depende. Si el gasto está bien hecho y los resultados son contrastables, pues habrá que financiar lo gastado, pero si los resultados no son buenos y por lo tanto caben mejorar, no habrá que presupuestar lo gastado. Van a dedicar, creo yo, los 1.121 millones a los servicios públicos, hay 145 millones más para carreteras porque está programado así. Nosotros hicimos una revisión, una reprogramación del convenio de carreteras y hay 145 millones más. Creemos que van a programar como 240 millones más en fondos europeos. Recuerden también la cantinela de esta semana de que los fondos europeos no se gastaban. ¿Recuerdan eso? Que ustedes lo han publicado, que había baja ejecución. Pues resulta que programan ingresos por encima del año 23, más de 240 millones. Muy mal no debe ir la ejecución de los fondos europeos, porque estos solo se cobran después, no solo de ejecutados, sino de certificados. De manera que habrá
más fondos europeos, calculamos que unos 240 millones, habrá 145 millones más para las carreteras porque está en el convenio y en su reprogramación, y creemos que el resto, por lo que dicen en el documento que han repartido a empresarios, sindicatos y a las capitales, pues van a destinarlo a los servicios públicos, a gasto real. Un crecimiento del 11% cuando la economía va a crecer al 2% y hay reglas fiscales. Yo sé que estoy hablando de cuestiones técnicas y complejas. Hay reglas fiscales el año 24. La economía canaria va a crecer, según ellos, un 2%. El incremento del gasto es un 11%, con reglas fiscales y con contención del crecimiento económico. ¿Dónde está la prudencia? Si este es el crecimiento más importante de toda la historia, 11.301 millones de euros. Adopta las mismas deducciones en la ley de IRPF que ya existían, ¿por qué crece la recaudación del IGIP tanto? Porque por la misma razón que creció el año pasado y el anterior, porque la economía se ha recuperado y si hay más actividad, hay más consumo y hay más recaudación. Lo que pasa es que cuando eso lo hacíamos nosotros, le metíamos las manos en el bolsillo a los contribuyentes, descapitalizábamos a la familia, nos hinchábamos de dinero y llenábamos las arcas públicas. Ahora lo hacen ellos, después de haber prometido bajar del 7 al 5, un 16,7%, 8 veces más que el crecimiento de la economía será la recaudación. Podíamos, aplicando su lenguaje, que le meten la mano en el bolsillo a la gente, que no devuelven a la ciudadanía los excesos de recaudación, poniendo en evidencia que solo dijeron simplezas y que lo que comprometieron lo han incumplido y que las pocas propuestas no las van a hacer, aplicando esto, el gobierno del engaño y de la incoherencia, de manera que lo tienen difícil de explicar después de su discurso, porque ahora repiten lo del gobierno anterior. Decían que las medidas del IRPF eran insuficientes. Pues no hay ni una sola medida más. La semana pasada, tanto el presidente como la consejera de Hacienda decían que el tema este del IGIP, que tenían que esperar a saber las entregas a cuenta, la liquidación. Pero si están calculadas, claro. Para poder aplicarlo, y que no descartaban que una vez echara a andar el ejercicio presupuestario se pudiera aprobar eso. Pero verán que no va a ocurrir, porque todo esto está trucado. Es decir, las entregas a cuenta están calculadas según nuestros cálculos, sin tener la ley de presupuesto en la mano, que cuando la cojamos la vamos a escudriñar, como comprenderán, son de más de 500 millones. Han hecho una estimación de las estimaciones. El año 19 no había presupuestos del año 20. Yo sé que el tiempo pasa rápido, ¿no? Hicimos las previsiones en tiempo y forma, hicimos una previsión y fallamos en 10 millones. Las componentes técnicos del Departamento de Hacienda son tan cualificados que la previsión de ingresos por las cantidades a cuenta que calcula el departamento no se separarán de la realidad cuando se tenga, no creo que mate 10 millones de euros. La previsión de ingresos por cantidades a cuenta supera los 500 millones. La cantidad de ingresos por aumento de los impuestos, entre ellos el 16,7% del IGI, son unos 150 millones de euros. El resto de los impuestos, nuestros cálculos son unos 88 millones de euros. Y el convenio de carretera, unos 145 millones. La previsión de ingresos es muy alta, porque para gastar 1.121 millones, tiene que haber muchos ingresos. Yo no les voy a adelantar acontecimientos, pero yo quiero ver el texto de la ley de presupuesto y los cuadros. Los quiero ver cuando corresponda, ahora hay que aguantar. Lo que está claro es que de prudente y de contenidos nada, es un presupuesto expansivo, imprudente, y creemos que a partir del 25-26, insostenible. Y con esto, lógica de la presupuestación a gasto real, yo creo que se está cometiendo un error del libro. La IREF, que es la autoridad independiente de fiscalidad en España, que es un organismo muy puesto, que controla todo lo que hacemos en el sector público, nos había advertido que ojo con las cantidades a cuenta, que son provisionales, son ocasionales, y que por lo tanto no destináramos esos recursos a gasto corriente, a gasto estructural, porque no se iban a mantener en el tiempo, y para gastar lo que estos apuntan han tenido que llevar a gasto corriente
todos los recursos de las cantidades a cuenta que, insisto, han sido muy importantes en el año 23 y serán muy importantes en el año 24, pero serán menos relevantes en el 25 y menos relevantes en el 26. Por eso la IREF decía a esta comunidad y al resto, cuidado con aplicar los ingresos ocasionales a gastos para siempre. Esperaremos a ver el texto, pero mucho de esto hay. O sea que nada de imprudente, presupuestos expansivos, incumplimiento del gran compromiso electoral, si alguna opción había era hacer algo de esto ahora, y aumento de la presión fiscal del IGIC. Esto es muy importante, no solo no bajan el IGIC, sino que aumenta la presión fiscal. El balance neto de las cosas que bajan y suben va a ser, cuando tengamos los datos, hemos hecho nuestros cálculos, tenemos experiencia y equipos para poner en evidencia que la presión fiscal del IGIC no solamente no baja, sino que aumentará con los datos provisionales, parciales, de la ley de presupuesto del próximo año, ¿no? Bueno, o recorte. Si el año 25, si usted recibe en el año 23 700 millones de la liquidación de la financiación autonómica y en el año 24 recibe 550 y en el año 25 recibe 330 y en el año 26 recibe 220, ahí son los dos caminos: aumentar los impuestos o recortar el gasto. Creemos que por eso había que hacer mucho caso a la IREF y no meter en gasto estructural, gasto corriente, ese que no se puede rebajar, ese que se queda para siempre, ingresos ocasionales. Uno tiene que colocar en el gasto estructural, en el gasto corriente, en el gasto para siempre, ingresos seguros, ingresos estables, porque si no se hace insostenible el presupuesto. Y yo creo que aquí va a haber algo de eso. Pero esperaremos, nosotros somos pacientes y esperaremos a la ley definitiva, esperaremos a los datos de ejecución presupuestaria, esperaremos a los datos de al informe de la IREF el próximo año, esperaremos a los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado, porque creemos que aquí ha habido algún movimiento que vamos a esperar a tener los datos para poder aumentar los ingresos de esta manera, ¿no? Yo creo que, yo creo, esto no lo tenemos. Que los ingresos no están confirmados que lleguen. No están confirmados que lleguen en todo el periodo legislativo. ¿Y cuáles serían? Yo creo que fundamentalmente los servicios públicos esenciales. Sí, vamos a esperar. Ellos dicen en los criterios de la ley que la clave de la ley de presupuesto es presupuestar a gasto real los servicios públicos. Pues eso significa que si tú presupuestas a gasto real los servicios públicos, por lo tanto no tienes en cuenta los resultados que criticaban hace una semana, y luego los ingresos en el 25 y en el 26 te fallan, pues es evidente que donde vas a tener problemas es donde has metido unos gastos que no puedes sostener en el tiempo, a no ser que aumente los impuestos o que reduzcas el gasto. Irán a lo sustancial del gasto público en Canarias, saben ustedes que es la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ahí está el 80% del gasto. Aquí y en Cataluña, aquí y en Asturias, en España entera. La estructura competencial de las comunidades está sustentada en los servicios sanitarios, en los servicios educativos y en los servicios sociales. Solo Euskadi tiene una estructura de gasto público un poco distinta porque ellos tienen más competencias. Por ejemplo, ellos tienen la policía, que son, pues creo que 9.000 efectivos. Nosotros no tenemos esa estructura, pero digamos, en las comunidades de régimen común, el 80% del gasto está asociado a los servicios públicos. ¿El endeudamiento no es una opción si en un momento determinado no llega? También, pero hay reglas fiscales y entonces hay que, nosotros somos de las comunidades menos endeudadas. Para el próximo año, con los 6.500 millones de deuda, estaríamos pues en torno al 11,6% del PIB, el más bajo del Estado español. Cabe el endeudamiento, pero ahora el endeudamiento no es libre, ahora el endeudamiento necesita autorización, y cuando Europa plantea los límites al endeudamiento, los plantea no por comunidad, los plantea para el conjunto del Estado. Cabe el endeudamiento. Nosotros ni subimos la presión fiscal, sino la rebajamos de manera selectiva, ni aumentamos la deuda, y sin embargo aumentamos los recursos y se cumplieron.
Porque si no, ustedes no van a ser capaces, los 10.100, nosotros hicimos un presupuesto del 23, recordarán, 10.180 millones. Cuando nos fuimos en mayo eran 11.126. Y calculamos que a final del ejercicio el presupuesto definitivo van a ser 11.400. ¿Por qué? Porque fuimos muy prudentes en los ingresos. Eso sí es ser prudente, porque no solo se cumplieron, sino se cumplieron con creces. De manera que veremos ahora esta previsión cuando tengamos la ley, cuando tengamos los datos, pero hay que... Una ley de presupuesto es una previsión de ingresos y una previsión de gasto. Se supone que los ingresos tienen que estar como mínimo igual que el gasto. Y eso lo hemos cumplido estos años, y este año se va a cumplir. Va a haber muchos más recursos definitivos que el presupuesto inicial. Pero el presupuesto del próximo año tiene las características que les he dicho y nos falta mucha información, casi toda la información. Estamos extrayendo conclusiones de los documentos circulantes, de los discursos que les trasladan a ustedes los responsables del gobierno. Pero como tenemos experiencia en esto y yo creo que un razonable conocimiento de causa, creo que en nuestras interpretaciones nos vamos a equivocar poco. O sea que el presupuesto que ustedes elaboraron, el inicial, era de 10.183 y el que se prevé... Es 11.301. Vale. Es decir, 1.121 millones más. 11%. ¿De dónde sale el dato de lo del impuesto de sucesión? Sí. Esas 6.000 personas. Pues sale de los datos estadísticos de que en Canarias el 0,3% de la población, 6.500 personas aproximadamente, ostentan el 26.000 millones de patrimonio, la mitad de la riqueza de Canarias la tiene el 0,3% de la población, y son estos los que pueden heredar por heredero más de 1,2 millones. Es una inmensa minoría. Aquí no hay nadie que vaya a poder darle a sus familiares 1,2 millones por heredero. Esos son pocos. Y a esos son a los que ha beneficiado el gobierno en su primer decreto ley. Pero aquí no hay nada para la inflación. ¿Cuáles son las medidas para luchar contra la inflación? Reproducir las que nosotros planteamos en la ley de presupuesto vigente. ¿Cuáles son las medidas para contener el daño que el precio del dinero está haciendo en las hipotecas? Ninguno. No hay ni una sola medida para la familia, sea por hipoteca o por inflación, encarecimiento. Los alimentos el último mes en Canarias estaban en el 13,5% de incremento en relación al mismo mes del año anterior. 3 puntos y medio más que la media española. Ni una palabra de esto. Ni una palabra sobre cómo ayudamos a las familias, cómo ayudamos a la cesta de la compra, cómo ayudamos a las familias con las hipotecas. Ahora sí, bajar los impuestos a los ricos, contratar 48 altos cargos y asesores a un coste medio de 85.000 euros sin problema, y ahora incumplir aquello del alivio fiscal a la familia del 7 al 5, que nosotros no compartimos, pues incumplido, y no solamente incumplido, sino con algo más de presión fiscal en Egipto. Este es el gobierno de las derechas, que a mí no me sorprende, aunque hay gente sorprendida, ¿no? Pues si no hay nada más, muchísimas gracias como siempre por la presencia y por la atención.